Coparmex Tijuana al aire. Entérate de la información más relevante generada por Coparmex Tijuana. Comenzamos. ¿Qué tal, coparmexianos? Bienvenidos de nuevo a su podcast Coparmex Tijuana al aire, medio por el cual le damos voz propia a nuestro centro empresarial, pero también le damos voz a empresarios, a emprendedores, a asociaciones civiles, sociedades civiles, a funcionarios públicos y a todos los actores importantes de nuestra sociedad que buscan generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Y como siempre les presento a mi compañero del podcast, a Fernando. Fernando. Gracias, Ernesto. Hola, coparmexianos. Mi nombre es Fernando Navarro, gerente de Coparmex Tijuana, miembro de la Comisión de Ética e Integridad. Listo ya para este nuevo episodio de podcast. Gracias, Fernando. Y mi nombre es Ernesto Infante Gómez, miembro de la Comisión de Ética e Integridad y también miembro del Consejo de Coparmex. Y para empezar, como ya lo están viendo en cámara, tenemos un gran invitado, un tema muy importante para todos los empresarios. Y como es de costumbre en nuestro podcast, nos interesa más que nos platique el invitado o se autopresente. ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge Piquet? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy agradecido con nuestra casa Coparmex, de lo cual he sido miembro ya por algunos años, ¿no? Creo yo hace casi 10 años, yo creo que dentro de Coparmex. Y la verdad, como lo comento, muy agradecido contigo, Ernesto, con Fernando. Gracias. Con nuestro presidente, Roberto Rosas, pues obviamente por haber iniciado con este proyecto del podcast, felicitarlos por esta gran iniciativa en beneficio, ¿no?, de nuestros suscriptores, de todos los coparmexianos, del público en general que nos están viendo el día de hoy y que nos van a escuchar el día de hoy. ¿Quién es Jorge Piquet? Pues bueno, Jorge Piquet, nacido en Ensenada. Estudié toda la vida en Ensenada, desde que nací hasta la preparatoria. Viví en el bello puerto de Ensenada. Posteriormente alguien decidió estudiar Derecho y alguien le mete en la cabeza a mi papá de que tenía que irme a estudiar a Mexicali, tenía que irme al calor de Mexicali y me mandan para allá a estudiar mis papás. Estudio en la UABC de Mexicali. Okay. Y estudio de primero a séptimo semestre en Mexicali. Y en ese inter, fíjate, les voy a contar una pequeña anécdota a título personal. Bueno, entonces mi papá, a través de un compadre de mi papá, convence a mi papá que me vaya a estudiar a Mexicali. Y ya, pues me voy a estudiar a Mexicali. Mi papá, pues, empresario también, del ramo de la construcción. Me rentó un departamento, me proporcionó un carro. Y pues el primer semestre de la universidad, la verdad es que me lo dediqué a pasármela a todo dar en Mexicali, ¿no? En Mexicali, la gente muy, muy amigable, rápido, hice muy buenos amigos. Y básicamente el primer semestre, la verdad, las cosas que me la dediqué a pasarme a todo dar, que da como resultado el haber reprobado las dos materias más importantes del primer semestre, que eran Derecho Romano, Teoría del Derecho. Son 5 materias las que tomas el primer semestre: Derecho Romano, Teoría del Derecho, que son básicamente las de Derecho, Sociología, Economía, y ahorita no recuerdo la quinta, pero te puedo decir que son mucho de relleno, ¿no? Entonces, casi con puros 7 paso las primeras 3, las más importantes: Derecho Romano, Teoría del Derecho, la repruebo. Y la verdad, cuando me entregan el Cardex de haber reprobado las 2 materias, ¿no?, sí me puse, vamos a decirlo, muy filosófico. Me puse a pensar, oye, papá están haciendo el esfuerzo por mandarme a la ciudad de Mexicali a estudiar, pagarme el departamento. Me dediqué todo el semestre a pasarme a todo dar. Conocí muchísimos lugares, conocí mucha gente durante el primer semestre, y precisamente un muy buen amigo me acaba de prestar un libro que creo yo te puedo decir que en gran manera marcó el rumbo de mi vida. ¿Y ese libro cuál es? El libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y precisamente entramos en verano a la universidad. Precisamente ese diciembre me dediqué a terminar de leer el libro, estas vacaciones decembrinas. De verdad me piqué tanto con el libro que yo creo que lo terminé de leer en 2-3 días, ¿no?
Y precisamente una de lo que te decía el libro era que en gran parte el costo de los empresarios siempre, en gran parte iba al tema del pago de los impuestos. Entonces dije, bueno, estoy estudiando Derecho, tengo toda una vida viviendo del sector empresarial de mi papá, también he estado en cámaras del sector de la construcción, en el Consejo Coordinador Empresarial, y digo, bueno, pues creo yo que lo más enfocado dentro del área del derecho, enfocado al sector empresarial, pues obviamente es el tema de los impuestos. ¿Por qué? Yo decía, pues si tienes una correcta planeación de tu negocio y una correcta planeación fiscal, pues obviamente tus ganancias son mayores y tienes posibilidad de seguir invirtiendo y seguir haciendo negocios, ¿no? con esos mayores flujos. Entonces ahí es donde se me mete la idea, ese verano, esa temporada de sembrina, se me meten 2 días a la cabeza. Bueno, uno, que quiero ser fiscalista, y lo segundo es, de verdad me pegó el hecho de haber reprobado esas 2 materias, es decir, bueno, mis papás están haciendo un gran esfuerzo por mandarme para acá como para yo desperdiciar los recursos económicos de mi papá. Entonces, acto seguido, esa temporada de sembrina, agarré, ¿qué puedo decir? ¿Qué será? Salí en 2009, era 2004, 2005 yo creo. Entonces, pues, todavía en ese entonces usábamos la sección amarilla. Entonces agarro la sección amarilla, yo tenía teléfono e internet en el departamento, agarro la sección amarilla, nos acaban de dejar la sección amarilla y me pongo a buscar en Mexicali abogados fiscalistas, ¿no? Entonces agarro, no sé, 6 abogados fiscalistas que me aparecían en la sección amarilla. Voy con uno, lo recuerdo perfectamente, uno me pega una regañada, pues voy y le pido trabajo, me pega una regañada, me dice que no lo haga perder su tiempo, que estoy muy chico, que me debería yo de ir a una institución pública, primeramente agarrar algo de experiencia, que él era un hombre muy ocupado y que por favor no le hiciera perder su tiempo. Esa fue mi primera entrevista. Posteriormente, una de mis segunda o tercera entrevista fue con quien me rentaba el departamento. Me decía, es que yo conozco al mejor abogado fiscalista de Mexicali, te lo voy a presentar, mira, te voy a hacer una carta, ve y preséntate con él. Él ha sido mi abogado, preséntate con él, y voy y me presento con ese abogado que muy amablemente me recibe. Y me dice, sí tengo trabajo para ti, me dice, pero básicamente va a ser de índole como de secretaria, ¿no? De pasar información a la computadora, de ir a andar haciendo mandados. Me dice, chamba como abogado, ahorita no te puedo dar. Y él sí me ofrecía una remuneración, y la verdad que la dejé para el último, ¿no? La dejé para el último. Después fui con otro despacho de abogados, me dijo, pues yo te llamo si ocupo a alguien. Y mi cuarta opción, voy con un despacho del cual ahora soy parte, y me metí a la página de internet y parecía que el socio director del área legal era Javier Sánchez, mi hoy socio. Llego, pregunto, no lo conocía, pregunto, busco a Javier Sánchez, mi nombre es Jorge Piquet, busco chamba, estoy en primer semestre, ¿no? Y se quedó sorprendido, pues, que ni yo tenía recomendación, ni venía, pues estaba en primer semestre, no pedía yo una remuneración económica, y la verdad las cosas que como que esa parte le gustó en su momento a mi socio. Él ya tenía unos 4 o 5 años con el despacho, también iba más o menos empezando ya como abogado litigante, él venía saliendo del SAT y de haber terminado su maestría en Guadalajara. Entonces llego yo y me entrevisto con él sin previa cita, y me dice, pues nosotros te marcamos, ¿no? Yo creo que eso fue un miércoles. El jueves me marcan del despacho y me dicen, oye, si puedes venir una segunda entrevista el día lunes, ¿no? Lunes a las 11 de la mañana, lo recuerdo perfectamente. Me llego al despacho el día lunes a las 11 de la mañana y me dice, pues, bienvenido,
no acostumbramos a pagarle mucho a los pasantes. Le dije, no lo estoy buscando. Sí, sí. No, gracias a Dios no era mi tema, un tema de remuneración económica, sino realmente empezarme a dedicar a la materia fiscal. Me dice, ¿cuándo puedes empezar? Le dije, ahorita. Yo aquí ya me quedo. Y ahí, a partir de ahí, se puede decir, desde que repetí primer semestre de la universidad hasta séptimo semestre, de primero a séptimo semestre estuve en el despacho enfocado en la materia fiscal. Okay. Desde chico, pues, desde que empecé la carrera, desde que volví a empezar la carrera, se puede decir. Y ya la parte de reprobar materias y eso ya nunca, gracias, ya nunca pasó. Ya fue todo lo contrario, me fue muy bien en la universidad. Y estando, cuando terminé séptimo semestre, en la universidad tienes que liberar un tema de servicio social profesional, prácticas profesionales. Entonces, la verdad, la tienes que liberar a una institución pública y a mí siempre me llamó la atención, pues obviamente el tema fiscal. El único tribunal que dirime las controversias en materia fiscal entre los contribuyentes de todo el estado de Baja California y las autoridades federales y estatales en materia fiscal se encuentra en la ciudad de Tijuana. Okay. Entonces, por eso pido mi cambio de UABC Tijuana, UABC Mexicali a UABC Tijuana. Me cambio para acá. No, un cambio bastante sencillo. Y ya entro aquí en octavo semestre. Hago octavo y noveno aquí, estando a la par en el Tribunal Fiscal. Y posteriormente una familia que se dedica al sector inmobiliario, muy conocida y acaudalada aquí en Ciudad de Tijuana, me invita a ser su abogado fiscalista interno y me quedo un año con ellos como su fiscalista interno. A la par ya me pongo a estudiar, porque ya traía la experiencia de 5 años, me pongo a estudiar la especialidad, después me puse a estudiar otra especialidad y maestrías, y ya después me independizo, y mi antiguo jefe, Javier, me dice, oye, pues el tribunal está en Tijuana, el tribunal fiscal está en Tijuana, los tribunales colegiados están en Mexicali, bueno, ¿por qué no nos volvemos a juntar? Pero ya no como empleado, sino ya como socio, reintégrate a la firma, pero en tu carácter de socio, y hasta la fecha, pues, soy socio de ASA Defensa y Estrategia Fiscal. Esa es la historia de cómo llegué a ser socio y básicamente mi parte de formación profesional. Ah, pues interesante tu historia y tu camino recorrido y pues desde muy joven, ¿no? Sí, Gracias. y desde un inicio dándole el enfoque al aspecto fiscal, que es ahora tu expertise, y justamente en ese enfoque es que nos vamos a centrar. De hecho, nos vamos a centrar en el tema de las auditorías fiscales. El podcast lo vamos a especificar cada una de las preguntas. La plática va a ir muy dirigida en ese sentido y vamos a iniciar. La primera es, ¿cuántos tipos de auditorías existen a las que los empresarios están expuestos? Mira, quien marca la pauta en materia de las auditorías, el nombre técnico son facultades de comprobación. Es el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos señala que las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades, ¿no?, con la visión, con la posibilidad de verificar que efectivamente hayas pagado tus contribuciones, verificar si has cumplido con las disposiciones fiscales y analizar si has cometido algún delito en materia fiscal. Esas son las 3 grandes directrices que la autoridad fiscal busca al momento de ejercer una auditoría. ¿Cuántos tipos de auditorías existen? Básicamente, te puedo decir que existen 3 grandes tipos de auditorías, ¿no? 1, la visita domiciliaria, que ahorita la platicaremos, la revisión de gabinete o escritorio, y número 3, la más nueva, se llaman las revisiones electrónicas. Entonces, cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus reglas a seguir. Se las explico. La visita domiciliaria es cuando el SAT o cualquier autoridad fiscal federal o estatal, llámese el SAT, el IMSS, el Infonavit, que son las 3 grandes autoridades fiscales federales, y en su caso gobierno del estado, gracias al convenio de colaboración que se tiene con la federación, tiene la posibilidad de ejercer este tipo de auditorías. En primer lugar, la madre de las auditorías se llama la visita domiciliaria. Es cuando el SAT llega y te toca la puerta, te notifica una orden de visita domiciliaria y empieza a revisar la contabilidad dentro del domicilio fiscal
de la propia empresa. Okay. Esa es la visita domiciliaria. Posteriormente, y bueno, cada vez tiene sus reglas, cada vez que vaya al domicilio, cada vez que revise la contabilidad, tiene que levantar un acta parcial, después va a levantar una última acta parcial, después va a levantar un acta final y después va a emitir el crédito fiscal, que básicamente es una resolución donde dice me debes 2 millones de pesos. Luego, la revisión de gabinete o escritorio. La revisión de gabinete o escritorio es, le notifico al contribuyente, se llama una solicitud de información. Okay. Tienes 15 días para traerme esta información a mis oficinas como SAT. Aquí la gran diferencia es, visita domiciliaria, van a tu domicilio, revisión de gabinete o escritorio, te solicito información y me la traes a mis oficinas. Okay. Esa es la revisión de gabinete o escritorio. Esta revisión de gabinete o escritorio analiza la contabilidad de una manera, vamos a decirlo, la visita domiciliaria es cuando se quieren meter muy a fondo, y la revisión de gabinete o escritorio es cuando ya saben ellos por qué temas van, ¿no? Okay. Entonces, ya sé que me debes IVA, entonces para mí está muy sencillito determinar el IVA, me debes 2 millones de pesos en IVA, ya no necesito tanta información tan rebuscada para determinarte una deuda. Entonces, la revisión de gabinete o escritorio, en menos de 12 meses tiene que notificar un oficio que se llama oficio de observaciones. Este oficio de observaciones te lo notifica el contribuyente y te dicen tienes 20 días para desvirtuarme todo lo que te analicé dentro de la contabilidad. Después, a los 6 meses, se notifica el adeudo, el crédito fiscal, la resolución determinante, y bueno, ahí termina lo que es la revisión de gabinete o escritorio. Y la más nueva de las auditorías, que es la revisión electrónica. La revisión electrónica básicamente consiste en, te notifico vía buzón tributario, ya estamos todos familiarizados con el buzón tributario, te notifico vía buzón tributario en base a mi información que ya obra en mi poder SAT. En base a esa información y documentación que ustedes mensualmente, acuérdense que tienen que enviar las declaraciones informativas, las declaraciones complementarias, las declaraciones anuales. Entonces, la declaración informativa de operaciones con terceros, la declaración de IVA, la de ICR. Entonces, ya el SAT ya tiene toda la información. Entonces, lo que hace el SAT en la revisión electrónica dice, en base a mi información que ya obra en mi poder, en base a la contabilidad electrónica, yo estimo que me debes 1 millón de pesos. Te lo notifico vía buzón tributario. Entonces, ya inicia con una resolución y tu contribuyente tienes que demostrar que no debes ese 1 millón de pesos. Okay. Ajá, es muy diferente a la visita domiciliaria de la revisión de gabinete. Aquí se inicia con una imposición de un adeudo. Me debes 1 millón de pesos. Tienes 40 días para demostrarme que no me lo debes. Okay. Entonces, ya tú tienes tus 40 días para demostrar, tu cierto número de días, para demostrar que no debes ese dinero. Y si no lo demuestras o si no presentas información para desvirtuar lo anterior, ese adeudo se queda firme y ya el SAT te lo puede exigir, ¿no? Entonces, básicamente son esas 3 grandes tipos de auditorías que vamos a ver en el Código Fiscal, que es visita domiciliaria, cuando el SAT viene hacia ti, revisión de gabinete cuando tú vas hacia el SAT, y la revisión electrónica, que es cuando es a través de buzón tributario. Entonces, ahorita existen esos 3 grandes tipos de auditorías, que esas auditorías pueden revisar temas de impuestos internos, llámese ICR e IVA, IESPS, IETU, en su caso, cualquier tipo de impuesto denominado impuesto interno, o en su caso, temas de comercio exterior, ¿no? Que también, ahorita nosotros por ser frontera, se ejercen muchas auditorías en materia de comercio exterior, que temas de import-export, que si pagaste el impuesto general de importación, que si hubiste una importación temporal, que si regresaste la mercancía a su país de origen, ese tipo de cosas se revisan en las auditorías, ¿no? En materia de comercio exterior. Realmente en mi vida profesional te puedo decir que a mí nunca me ha tocado defender ninguna. ¿Por qué? Porque el área de auditoría de materia de precios de transferencia son 10 personas en todo el país, ¿no? Okay. Entonces, realmente son muy pocas las auditorías en materia de precios de transferencia que se practican, sin embargo, siguen las mismas reglas, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pues interesante conocer
cada uno del tipo de auditorías y lo que te puedes enfrentar. Y en ese tema, yo como empresario, ¿a qué me enfrento ante una auditoría? ¿Qué es lo que revisan? Básicamente van a revisar la contabilidad, ¿no? En materia de impuestos internos van a revisar lo que es la contabilidad. La contabilidad, el artículo, el Código Fiscal de la Federación nos dice lo que es la contabilidad, estado de cuenta bancarios, los libros, todos los papeles indispensables que integran la contabilidad, ¿no? Entonces, todas las declaraciones que ya se presentaron y que se deben de presentar según el código y toda la normatividad fiscal, todo eso integra la contabilidad. En materia de comercio exterior, pues obviamente revisan pedimentos de importación, pedimentos de exportación, todos los software para la carga y descarga de la mercancía. Básicamente es lo que revisan dentro de la contabilidad. Revisan temas de poderes, si quien está atendiendo la auditoría tiene o no tiene poderes, ¿no? Cómo está constituida la empresa, etcétera, ¿no? Okay. Jorge, ¿y quién o quiénes están facultados para hacer estas revisiones en las auditorías? Mira, quienes ejercen estas auditorías son el SAT, el IMSS, el Infonavit y Gobierno del Estado en materia fiscal, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar al aire. Existen otro tipo de auditorías laborales, auditorías de materia administrativa, auditorías de todo tipo, ¿no? Pero para efectos de carácter fiscal es SAT, IMSS, Infonavit y Gobierno del Estado. Punto, ¿no? Son quienes pueden ejercer. Por parte del contribuyente, a título personal, considero que hay una regla de oro. El representante legal no está. Nunca está. Debemos de tratar que el representante legal de la empresa, o en su caso, la persona física, tratar de nunca estar presente cuando se esté ejerciendo la contabilidad. ¿Por qué? ¿Esto nos afecta o no nos afecta? No nos afecta que el representante legal atienda la contabilidad, pero, por ejemplo, si tú eres representante legal de la empresa Servicios Administrativos del Norte, ¿no? Ernesto Díaz es representante de Servicios Administrativos del Norte. Entonces, se te pasa un término, ¿sabes qué? Le llamaste tarde al abogado, yo puedo alegar, ¿sabes qué? Pues el representante legal no lo firmó. Un acta firmada directamente con un representante legal, no puedo yo después negar que no me pediste bien la información, no puedo alegar yo que no me notificaste. Entonces, por eso siempre la regla de oro es, ya sabes que van a ir, el SAT va a ir, porque te van a dejar un citatorio. Okay. Ya sabes que el SAT va a ir el miércoles a las 12. Oye, ¿sabes que el miércoles a las 12 te vas a tomar un café de Starbucks o algo parecido, ¿no? Sí, y no estar presente. ¿Por qué? Porque las notificaciones llevadas a cabo directamente con el representante legal se convalidan. Me ha tocado con muchos clientes me dicen, es que tengo que estar, dice el SAT que tengo que estar. No, no tienes que estar. El Código Fiscal de la Federación marca, te van a dejar un citatorio si no estás. Y al día siguiente van a ir a una hora en específico. Si no estás, se va a atender la diligencia con quien se encuentre presente. Entonces, tratar de que a quien atienda la diligencia sea alguien que no tenga poderes dentro de la empresa, ningún tipo de poder. Y número 2, que tratar de que sea o el abogado o el contador quien esté atendiendo las diligencias en materia de las auditorías que en su momento se practiquen, ¿no? Okay. Esa es la regla de oro. La regla de oro. Y hablando sobre este tema de regla de oro y sobre el cómo actuar cuando te llega una auditoría, ¿qué es lo que recomiendas que un empresario o una empresa, cómo debe actuar en cuanto recibe estas notificaciones? Adicional a lo que comentas, que es que el representante legal no esté presente. Mira, me ha tocado escuchar a muchos empresarios y que me lo digan, pues que si no entrego contabilidad no tienen cómo determinarme y ya si no entrego yo nada, pues no van a poder hacer nada al SAT. No, todo lo contrario. El SAT, si no entregas la contabilidad, tiene la facultad de bloquearte las cuentas bancarias, tiene la facultad de quitarte los sellos digitales para que no puedas facturar y tiene la facultad de determinarte presuntivamente. Okay. Entonces, si no entregaste la contabilidad, para el SAT todo va a ser ingreso. Todo es ingreso y no me entregaste la contabilidad, bueno, entonces todo es ingreso y te determino de manera presuntiva tus ganancias y tu impuesto omitido, ya que no me presentaste la contabilidad y no me acreditaste que efectivamente habías pagado un impuesto. Entonces, eso es lo peor que se puede hacer. Okay. No tengo la contabilidad, ¿no? El empresario me ha dicho, es que no la tengo al día.
Bueno, no pasa nada. El Código Fiscal y el Ley Federal de los Derechos del Contribuyente prevén que pueda yo pedir una extensión para la entrega de la contabilidad, ¿no? Pero presenta la extensión y pongámonos a trabajar en armar toda la contabilidad, presentemos la contabilidad en tiempo y forma, pero no dejemos de presentar la contabilidad. Porque sí me ha tocado escucharlo de muchos empresarios que digan, si no entrego nada no pasa absolutamente nada. Y es todo lo contrario, puede ser un resultado muy catastrófico en perjuicio del contribuyente. Entonces, es muy importante siempre prestarle atención con su debido asesor correcto, el contador o el abogado. Yo, en lo personal, trabajo, siempre, cuando se practica una auditoría, pues trabajamos a la par del contador interno o externo para tratar de presentar la contabilidad y tratar de cuadrar de la mejor manera los ingresos, ¿no? Porque me ha tocado también muchos clientes que me dicen, oye, es que tengo otra empresa, entonces de esta empresa le meto dinero a esta porque esta empresa no trae tanto flujo. Bueno, ¿y tienes los contratos de préstamos? No, no los tengo. Entonces hay que hacerlo rápido. Tú y yo sabemos que es un préstamo, pero ante los ojos del SAT esto va a ser un ingreso si no tienes un contrato de préstamo, ¿no? O sabes que vendí una casa, pero la vendí a nombre de mi esposa y después ella me dio el dinero. Bueno, ¿tienes el contrato de donación? No, no hay contrato de donación. Bueno, hay que hacerlo. Hay que tenerlo en tiempo y forma para evitarnos que el SAT lo considere como un ingreso cuando realmente no lo es. Pero el SAT te pide con gran justificación decir, justifícame de dónde sacaste este dinero, porque si no me lo justificas, para mí es un ingreso sobre el cual no has pagado impuestos. Sí. ¿Y hay algún tipo de defensa ante una auditoría? Sí, claro. Básicamente existen 3 medios de defensa. El primero se llama recurso de revocación, en el caso del SAT y del gobierno del Estado. Recurso de revocación, tenemos 30 días para promoverlo, se presenta ante el propio SAT o se presenta ante la propia autoridad de gobierno del Estado entre los 30 días, ¿no? Este recurso regularmente se pierde. Sin embargo, siempre se lo digo abiertamente al cliente, regularmente se pierde. ¿Por qué? Porque es la propia autoridad, el propio SAT, el propio gobierno del Estado quien lo resuelve. Pero el simple hecho de promoverlo, uno, me da la posibilidad de seguir estudiando más a fondo el asunto para en una segunda instancia obtener un resultado favorable. Número 2, la posibilidad de una suspensión en base al artículo 144, es decir, la simple presentación del recurso me suspende que el SAT me quiera estar cobrando el supuesto adeudo que dice que le debo. La posibilidad legal de exhibir copias simples, porque el juicio, la instancia número 2, sí te prevé que algunas cosas sí sean presentadas en original. Y bueno, una resolución en un tiempo corto. El Código Fiscal de la Federación prevé que este recurso de revocación es resuelto en un tiempo no mayor a 3 meses, ¿no? Entonces, luego la segunda instancia es el juicio contencioso administrativo, que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es donde yo les platicaba al inicio, que es donde me tocó laborar por un año, y donde se resuelven todas las controversias en materia fiscal de todos los contribuyentes de Baja California y de San Luis Río Colorado. Entonces, esta tiene una circunscripción territorial, todo Baja California y una partecita de Sonora, donde se resuelven ese tipo de controversias. Este juicio se llama juicio contencioso administrativo, tiene varias aristas: el juicio sumario, que es uno más rápido para cuantías menores; juicio ordinario, que es para cuantías mayores, que es un más lento; y el juicio en línea. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue el primer tribunal del país que instauró, mucho antes de la pandemia, el juicio en línea, donde hay una sala especializada en línea en Ciudad de México, donde todo es totalmente en línea. Tú puedes estar desde la comodidad de tu despacho, en Tijuana, en cualquier parte del país, y puedes buscar que se resuelva tu juicio en línea de una manera todavía más pronta y expedita. Y por último nos queda el tema del amparo directo. El amparo directo se resuelve en los tribunales colegiados de circuito, que para la circunscripción de Baja California se encuentran en la ciudad de Mexicali. Entonces, básicamente son esas 3 instancias. En materia de seguridad social, que es IMSS e Infonavit, tenemos otro recurso que se llama recurso de inconformidad, que sustituye al recurso de revocación. Nada más acá se llama recurso de inconformidad, y acá tenemos 15 días para promoverlo. Y como segunda instancia, igual el juicio contencioso administrativo
y como última instancia el juicio de amparo. Ok, pues muy interesante, Jorge, muy interesante. Y regresando un poco al tema de los riesgos, el empresario o la empresa, al no estar preparado ante una auditoría, ¿cuáles son los riesgos? Ya los mencionabas algunos, el que te puedan cancelar sellos, el que te puedan congelar cuentas. ¿Eso qué representa? Mucha gente no sabe el que te cancelen un sello o te hagan un congelamiento de tu cuenta, cuánto tiempo va a tardar el que te lo regresen, esos riesgos, ¿cuáles son? Digo, vamos a depender mucho de por qué razón nos quitaron los sellos o por qué razón nos bloquearon las cuentas bancarias. Si nos bloquearon las cuentas bancarias y nos quitaron los sellos por no presentar contabilidad, es hasta entonces presente la contabilidad, ahora ya puedo solicitar una remoción de sellos. Okay. Que nos vuelvan a dar los sellos, o en su caso, el que me vuelvan a dar las cuentas bancarias. Hay una declaratoria de inconstitucionalidad. La Corte dijo, no te pueden bloquear cuentas bancarias si no hay una deuda. Entonces, aun cuando el SAT sigue ejerciendo esa inconstitucionalidad facultad, porque lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque se cuenta prevista en código, ya fue decretada como inconstitucional. Entonces, si te bloquean las cuentas bancarias por no presentar contabilidad, básicamente lo que yo haría sería, uno, presentar contabilidad y a la par promover un amparo indirecto en los juzgados de distrito para efectos de destrabar las cuentas bancarias. El juez de distrito va a decir, ¿por qué te bloquearon las cuentas? Por no presentar contabilidad. Bueno, hay una tesis de la Corte que dice, como no hay ninguna deuda, no hay nada que garantizar, ya presentaste la contabilidad, desbloquear las cuentas bancarias de manera inmediata, ¿no? Okay. Entonces, el tema de los sellos digitales sí es un tema más tardado, porque el tema de la burocracia interna del SAT es extremadamente tardado. Hemos tardado meses en que me regresen los sellos digitales y esto le imposibilita al contribuyente el emitir facturas, y si no puede emitir facturas, pues no puede tener cobranza. Claro. Entonces, por eso sí es muy delicado. Otro de los grandes temas, y me gustaría mencionarlo antes de que terminemos, es que el empresario me ha tocado mucho que me dice, es que no tengo bienes en la empresa, ¿no? No me importa que me termine la deuda que quieran, no voy a gastar en una defensa. ¿Por qué? Porque no hay bienes dentro de la empresa. Sí, a ver, pero ¿quiénes son los socios? No, pues los socios somos mi esposa y yo. ¿Y a nombre de quién está la casa donde vives? No, pues a nombre mío. Bueno, si no hay bienes de la sociedad, se van a ir por los bienes de manera personal. Pues ya te pueden quitar tu casa. Okay. Entonces, ya te pueden quitar tu carro, ¿no? Hay un proceso para que lleguemos hasta ese punto. Sin embargo, a título personal, siempre trato de evitar llegar a ese punto porque tenemos que agotar primeramente A, B y C. Y ahí es donde platicamos sobre una planeación patrimonial del empresario, ¿no? Bueno, tengo mi casa, tengo mis carros, a nombre de quién los quiero tener y a nombre de quién quiero tener el negocio. Muchos dicen, bueno, es que quiero tener, estamos mi esposa y yo en el negocio. ¿Con qué finalidad tienes a tu esposa? ¿Por qué no mejor te casas por bienes separados, pones tu casa a nombre de tu esposa, el negocio a nombre tuyo, y así si tienes algún problema con el SAT o un problema con cualquier acreedor, que muchas cosas pueden llegar a pasar, no tocan tu patrimonio familiar. Claro. Entonces, de esa manera proteges tu patrimonio y proteges también lo relativo a tu empresa, no mezclas las cosas personales con los temas de las empresas, ¿no? Entonces, ahí platicas un poquito sobre el tema de la planeación patrimonial. Jorge, ¿y cuáles serían los 5 puntos clave o importantes para estar preparados ante una posible auditoría? Mira, yo siempre lo he mencionado. Número 1, existen multas de fondo y existen multas de forma. Una multa de fondo es por no pagar el impuesto y una multa de forma es por no presentar la declaración. No tienes dinero para pagar los impuestos por X o por Y, ¿no? Por tema de pandemia, te pegó muy duro, te acabaste los lujos, hasta el próximo mes vas a tener para pagar los impuestos, no pasa nada. Presenta la declaración para que no te multen por no presentarla. Te pueden multar por no pagar el impuesto, pero son dos multas diferentes. Okay. Uno, por no presentar la declaración, y la dos, pues por no pagar el impuesto. Entonces, ya mínimo te quitas una multa encima. Siempre, aunque no tengas dinero, siempre hay que tratar de tener todo al día. La contabilidad al día, tener revisar que efectivamente tengas
tus declaraciones al día, y si no las tienes puedes prestar declaraciones complementarias. Hay un factor de actualización, sabes que hasta el mes siguiente va a tener dinero para pagar el SAT. Bueno, presenta la declaración y el próximo mes pagas el impuesto actualizado, no pasa absolutamente, presentas una declaración complementaria, no pasa nada. Okay. ¿No? Tener todo el tema corporativo al día, tus actas constitutivas, las actas de asamblea, sí es muy importante tener contratos a la par. ¿Sabes qué? Tengo 2 empresas, con esta opero y con esta tengo el patrimonio. Bueno, haz contratos de préstamo. Mi esposa me donó dinero para comprar una casa, o yo le doné dinero a mi esposa para donar una casa. Bueno, tienes que hacer 2 cosas. 1, presentar una declaración por donativo, y número 2, tener el contrato respectivo con tu esposa para efectos de acreditar ese donativo, porque si no, te lo mencionaba, la autoridad fiscal puede decir que es un ingreso sobre el cual hay que pagar los impuestos, ¿no? Y básicamente es eso, tener todo al día, asesorarte correctamente si eres sujeto a una auditoría. Debes de prestarle mucha atención a una auditoría. No ha tocado ver muchos casos, se los comentaba. No pasa nada, no tengo nada a mi nombre, no tengo nada a nombre de la empresa. Pueden irse por una responsabilidad solidaria con los socios. Entonces, siempre son temas de que se deban de atender. Ya en su momento nos defendemos, ¿no? Pero siempre tratar de buscar que lo que determine el SAT, ya sabemos que debemos impuestos, tratar de que lo determine el SAT sea lo menor posible para no incurrir en un delito de defraudación fiscal. Lo último que debemos hacer es comprar facturas, ¿no? Es un tema muy recurrente dentro del empresario, y asesores que recomiendan ese tipo de esquemas, que la Corte, que el SAT, y que desde hace muchísimo tiempo se han determinado como focos rojos, ¿no? Sí. Es una práctica sumamente común, y después nos genera una problemática que se puede llegar a equiparar con delitos de lavado de dinero. Entonces, y los delitos de lavado de dinero sabemos que no alcanzan fianza, son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con el tema de la compra de facturas. Desde la entrada en vigor de Peña Nieto y posteriormente López Obrador, se modificó el Código Fiscal de la Federación de tal manera en que la autoridad fiscal pueda perseguir de una manera extremadamente dolosa y extremadamente agresiva, en perjuicio de los contribuyentes, todo ese tema de compra y venta de facturas. No, pues sí, es importante conocer estos riesgos y lo que se puede enfrentar a una auditoría, y también, pues bueno, la importancia de los puntos que comenta Jorge para poder evitar cualquier sanción, cualquier multa o cualquier tipo de riesgos dentro de tu empresa, ¿no? Y Jorge, un mensaje final que quieras darle a los coparmexianos, abierto, bajo tu experiencia. Pues digo, básicamente yo creo que hay que encontrar nuestra pasión, ¿no? En mi caso, pues es el tema fiscal, y derivado de mi padre, el sector inmobiliario, que ese es, como profesionista, atiendo el tema de abogado, y como empresario, soy muy metido en el sector inmobiliario, patrimonial. Encontrar nuestra pasión, ¿no? Encontrar nuestra pasión, detonarla al máximo. Todo el mundo tenemos debilidades, todo el mundo tenemos ciertas fortalezas. Hay que buscar cuáles son nuestras fortalezas y enfocarnos en nuestras fortalezas lo máximo posible, perseguir nuestros sueños, trabajar por nuestros sueños. Todo el mundo cometemos errores, todo el mundo tenemos fracasos. Sin embargo, el fracaso, pues hay que darle la vuelta y seguir adelante, ¿no? Yo siempre he sido de esa idea. Los fracasos, tenemos 2 maneras de atenderlos. 1, atenderlo como un fracaso, o número 2, atenderlo a una experiencia de vida que ya sabes qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Decían grandes empresarios, que me toca mucho seguir, el fracaso puede ser una gran lección. Hoy aprendí a cómo no hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso me da la oportunidad de saber cómo sí debo de hacer básicamente las cosas, y echarle muchas ganas, trabajar arduamente, repito, con nuestras pasiones, atender siempre el tema de la familia. Creo yo que la familia y nuestra parte como sector empresarial no están peleadas, deben de ir unidas.
buscar siempre el respaldo de nuestra familia, buscar el respaldo de un asesor. Y cuando me refiero a asesor no hablo de un abogado, un contador o algo parecido, sino a alguien a quien preguntarle con mayor experiencia que uno, de tener la humildad y decirle cómo ves, cómo crees que debo hacer las cosas, ¿no? Y no está mal el preguntar, todo lo contrario, creo que está mal el quedarte callado, ¿no? Claro, interesante. Siempre quedarnos con esa parte de aprender y retomar, no quedarnos ahí. Gracias, Jorge, por tu visita. Sin duda, información importante y relevante para el sector empresarial. De esta manera llegamos al final de nuestro episodio de podcast. Agradecemos por habernos sintonizado. Agradecemos también a la Universidad de las Californias Internacional por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este episodio. Nos vemos en el siguiente. Compartan, denle like y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y síguenos en nuestro próximo episodio. Coparmex Tijuana al aire es un trabajo generado por el Centro Empresarial de Tijuana.